Esta es la prédica número 31, voy a corregir, 31, cuídate de ti. Se inicia una nueva serie y esta es la primera parte. Yo quiero, antes de la prédica, darle como una antesala que lo preparé aquí, de por qué debemos cuidarnos de nosotros mismos y por qué el peor enemigo del mundo cristiano hemos sido nosotros mismos. Y por qué Jesús nos manda a que muramos, que sea la muerte de nosotros mismos, como lo dijo Milecita, como lo dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si Pablo dijo, voy a dar esta prédica despacio, ya no vivo yo, cuando yo no vivo, ¿qué estoy? Muerto. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Quién vive en mí? Cristo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios, que hoy lo voy a enseñar. Por eso es que Juan 10:9, cuando yo hablo con las personas, que las trato en privado, es la primera palabra que les doy, Juan 10:9. Y dice, yo soy la puerta. Jesús se compara con una similitud de una puerta. Dice, yo soy la puerta, el que entra por esa puerta, escuchen esto, para que me ayuden a atender a otras personas, a prepararse para atender a otros, cuando alguien necesita personalizar con alguien. Dice, yo soy la puerta, el que entra por esa puerta será salvo. Si yo paso una puerta es porque vengo de un lugar, ¿verdad? De un lugar de desierto. Porque según el Salmo 35:7 dice que fuimos inocentes y que el enemigo nos metió en una cisterna y que cavó hoyo para nuestra alma. Nos tendió una trampa. Sin causa es que somos inocentes. Por eso es que perdonamos a nuestros antepasados, porque ellos también fueron inocentes. ¿Me están copiando? Digan amén si me copian. Ese Salmo 35:7 voy a dar mucha palabra, porque Juan 8:32 dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y Juan 8:36 dice, si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Si yo estoy cruzando la puerta de Juan 10:9 de Jesús, y Él dice que la cruzamos y somos salvos ¿de qué? Salvos del desastre de donde veníamos. Salvos de todo eso que el diablo nos había tramado en el Salmo 35:7 y nos metió en una cisterna. Esto es una antesala de la prédica. Y nos metió en un hoyo que no sabíamos qué hacer y nos asfixiaba. Yo me sentía asfixiada. En la noche yo sentía que algo me ahogaba. Yo le decía a mi hermanita en estos días, a una hermana que traté en privado, que tal vez yo tengo mis años, ya voy para 70 años, ¿sí? Pero el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que el Señor nos ha hablado son espíritu y son vida. Mi espíritu tiene vida. El cuerpo sí se va desgastando, pero el espíritu vivifica nuestra vida. Entonces, yo le decía que yo era muy enferma, que sufría de pánico, si me montaba en un avión, casi le despedazaba los brazos al que estaba a mi lado, que tenía una psoriasis en todo el cuerpo y casi no podía usar ni zarcillo, porque que se mudé todas las uñas porque se me cayeron, que tenía todo esto enfermo y sangraba, porque eran muchos los pensamientos, porque el enemigo nos mete en un hoyo. Pastora, pero sería usted, porque yo tenía una vida, gloria a Dios, hermanito, pero yo creo que ninguno se escapa de las artimañas del enemigo, ¿ok? Y un día conocí al Señor y me dediqué 2 años y medio en privado, y Tony también en privado, a leer la palabra. Y empecé a resolver primero mi hombre interior debilitado para poder pararme aquí y ser fuerte y poder predicarle a ustedes. Amén. Y empecé a sanar.
porque mi enfermedad no estaba en mis manos, ni en mi pánico que me hospitalizaban, sino estaba dentro de mí. Y eso es lo que quiero predicar en esta serie. Resulta que yo crucé esa puerta de Juan 19. Y cuando el Salmo 35:7 me dice que yo era inocente, que mamá era inocente, que papá era inocente, que mi bisabuelo era inocente, y pare de contar que veníamos de una maldición generacional y somos inocentes, por eso los amamos, los perdonamos y los bendecimos y sanamos nuestro corazón, que fuimos mal enseñados, porque primera de Pedro 1:18 dice que fuiste rescatados de tu vana manera de vivir, heredada de tus antepasados, por medio de la sangre de Cristo. Entonces, me metió en esa cisterna, pero yo leo el Salmo 25:15. Y el Salmo 25:15 me dice, puestos los ojos en Jehová, que Él sacará tus pies de la red que te había tendido el enemigo. Después me voy a cruzar la puerta, y la puerta me dice que si yo la cruzo, la puerta de Jesús de Juan 19, soy salva. Y salvo quiere decir que soy salva de todo lo que yo traía. De mi falta de perdón, de mis enfermedades, de mis dolencias, de mis actitudes, de mi enojo, de mi culpa, de la vergüenza que nos sembraron en Génesis, en el libro de Génesis, que a través de Adán y Eva nos dejó el regalito de la culpa, la vergüenza y el miedo. ¿Recuerdan cuando le dijeron, buscando Dios a Adán, y Adán se escondió y le dijo, tuve miedo? Bueno, ese regalito nos cayó a todos. ¿Qué hiciste, Adán, con lo que te di? Bueno, la mujer que me diste hizo un desastre. Eso se llama culpa. Y cuando se taparon con unas hojas, ya entró el pecado, porque ellos andaban sin ropas. Y entonces tuvieron, ¿qué? Vergüenza. Y eso va de generación en generación. Y pare de contar, después vienen los hijos, Caín mata a Abel, entonces viene el crimen. Y bueno, luego sigue y sigue. Y Dios dice, ay Dios mío, me arrepiento de haberlas hecho a todos estos hombres. Estos son unos locos, un desastre. Me arrepiento de haber creado al hombre. Estoy hablando algo que no preparé, pero el Señor me lo está poniendo en mi corazón. Y me arrepiento. Y empezó Dios a decir, ay Dios mío, ¿qué hago? Pero si en Génesis yo le dije que los había hecho a imagen y semejanza mía. Y ahí yo descubro en mi interior, bueno, y si nos hizo a semejanza de Él, ¿por qué somos un desastre? Y el Señor me dice, recuerda que los hice a imagen y semejanza mía. Nubia Useche, no soy yo soberano. No tengo soberanía sobre todo. Bueno, si yo no los hago a imagen y semejanza mía, estoy creando un robot. Van a caminar por donde yo les diga que caminen. No, yo tengo soberanía y ellos también escogen porque tienen soberanía. Yo creo que esto merece un aplauso. Entonces cruzamos la puerta y la puerta nos salva. Y esa puerta ahí dice en Juan 19, y serán salvos. Y entrarán, yo entré, y saldrán. Ay Señor, no me metiste en una caja de cristal. Me vuelves a mandar para el desastre donde venía, de ese desierto. Pero ¿qué dice Él? Hallarán pastos verdes. Yo ya veía en ese gozo que sentía de la revelación. Yo decía, Dios mío, me está dando las armas para salvarme primero yo, ayudar a mi esposo y ayudar a mis hijos, que uno era depresivo, el otro no sabía qué hacer, y mi hija decía que nunca se iba a casar porque era sorda,
por esto, que era una fracasada, y mis 3 hijos ahora son bendecidos, los 3 son casados, tienen familia y están en victoria. Amén. Entonces, ¿quién fue esa persona que logró esa victoria? Yo era una perdedora. Lo logró la persona de Jesús. Cuando yo crucé la puerta y después leo Juan 10:10. Satanás, el ladrón, no viene sino a robar, a matar y a destruir. Ahí entendí todo. Yo dije, ya sé lo que Satanás hizo en mí, porque los jóvenes de esta iglesia tendrán un futuro brillante. Satanás no le va a robar el futuro a estos jóvenes. Amén. Estos jóvenes están en victoria. Estos jóvenes van a ser de bendición a otras familias, porque ellos tendrán familias organizadas. Amén. Eso se gana es creyendo la palabra de Dios. Y Satanás me había robado, nos había atracado al pastor Tony y a mí, como atracó a muchos. Pero cuando conocí la palabra y él la conoció, pudimos apropiarnos de ella, para apropiarnos de ella dentro del hombre interior de Efesios 3:16, fortaleciendo nuestro hombre interior por medio de su espíritu. Al tener fortalecido mi hombre interior y sacar todo lo tóxico que tenía, entra el hombre nuevo a través del Espíritu Santo de Dios y empieza a revelarnos y empezamos a resolver. Amén. Que nos fue dado. Este es Juan 10:10 y dice: el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a sus vidas a darles vida y vida en abundancia. Entonces con esto voy a empezar, que yo me fui también a Juan 3, del 2 al 6. Para hacerlo corto, es la historia de Nicodemo. Nicodemo ve que Jesús hace milagros, maravillas, todo, y le dice, solamente alguien que venga de parte de Dios puede hacer esto. Y Nicodemo se le acerca a Jesús. Y allí Nicodemo le hace una pregunta. Él era un letrado de la ley. Letrado es que tenía letra aquí, pero no aquí, por no tener al Espíritu Santo de Dios. Porque el único que discierne la palabra es el Espíritu Santo de Dios. Dice, sabemos que has venido de Dios, le dice Nicodemo como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales, sino este que viene de Dios. Y luego le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, dice Jesús. No le respondió lo que Nicodemo le preguntó. No le dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios, el que hace milagros, el que transforma el vino, el agua en vino. Él no dijo nada de eso. Jesús sabiamente le responde, de cierto te digo. Mire, cuando en la Biblia ustedes encuentran de cierto te digo, es porque eso no lo cambia nadie. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está la clave. Disculpe que me quite los lentes, esta semana me llegan los nuevos, no, está muy buena. Aquí está la clave, porque hay tanta cautividad en el mundo cristiano. Porque todavía hay muchos que están vivitos y coleando, pero no han muerto. Cuídate de ti. Amén. Entonces dice, Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y él le dice, de cierto les digo, que el que no nace, aquí está la clave, escuchen esto, el que no nace del agua, el agua es la palabra, amén, del agua y del espíritu, quiere decir que él puso primero del agua, porque si la palabra no la revela el espíritu,
es hueca y la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Me están entendiendo? Amén. Dice el sexto, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu de Dios, lo que es nacido del Espíritu de Dios con E mayúscula, espíritu es el espíritu del hombre con E minúscula. Lo que es nacido del Espíritu de Dios transforma al espíritu del hombre con E minúscula. Eso es revelación, para que lo entiendan. No te maravillas de que te digo, es necesario nacer de nuevo, morir al hombre viejo. Efesios 4, 22 y 23, que lo repetí estos domingos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vístanse del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí hay una revelación. Mire lo que dice. Jesús le dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, se deja llevar por él. Dele un aplauso al Rey de Reyes. ¿Por qué no logramos llegar al nivel espiritual? Porque todavía vivo yo, no he muerto. Y ahí dice que el viento que viene aquí, esto que yo estoy sintiendo, yo no sé de dónde viene, yo no sé a dónde va. Cuando nacemos del Espíritu, queridos hermanos, yo no sé a dónde voy, ni a dónde me va a llevar, pero lo único que sé es que me lleva a puerto seguro. Pero muchas veces, como cristianos no nacidos de nuevo, nos llevamos en nosotros mismos, en nuestras emociones, y creemos que estamos en victoria. En victoria, hermanito, hermanita, estoy en victoria. Y por detrás, cuando se van todos tristes. Ay, en victoria, pero miren, tremendos problemas que tengo y no sé cómo resolverlos. Así estamos, queridos hermanos. Pero hoy vamos a saber que el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar. Sí, pero pastora, ¿cómo nos lleva? Ya les voy a dar otra revelación que me dio el Señor una vez. Vayamos al libro de Ezequiel. Ezequiel habla de dos ríos. Yo sé que los que leen la palabra los conocen. En Ezequiel 1 habla de un río que es el río de Quebar, que estaba en el lugar donde el pueblo de Dios fue mantenido en cautiverio. Escuche esto. Y el otro, en el capítulo 47, del que le voy a hablar, que es el río de vida en la tierra. Y mire esto, Ezequiel 47, escuche esto. Dice Ezequiel 47:1. En mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua. ¿Sabe qué es la corriente de agua? Los ríos de agua viva del Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerdan los ríos de agua viva que le dijo Jesús a la mujer samaritana en Samaria, que fue la evangelista más grande de Samaria? Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios, vas como un tiro al piso, no sé cómo es que lo dice, seguro de que vas a predicar y la gente te va a entender. Amén. Dice, allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente. Por debajo de la puerta del templo pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Pero
voy a seguir para no quedarme, voy al 47.3 y dice, me llevó a lo largo de la corriente. Si Dios quiere es que nosotros nos dejemos llevar por la corriente de los ríos de agua viva del Espíritu Santo. Yo creo que hay gente que me está entendiendo, ¿ok? De la corriente de agua. Y mientras avanzábamos, Él iba midiendo. Escuche esto. Él medía, en otra Biblia dice que mide con un cordel. Él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llegó el agua, voy a ir a cortar porque yo lo corté, si no, no terminamos hoy. Me llegó el agua a los tobillos. Miren, que entiende esta revelación, hoy va a otro nivel. Me llegó a los tobillos. ¿Usted cree que si yo me meto en un agua hasta los tobillos, cómo permanezco de pie? ¿Verdad? Ahí estoy de pie y no me ahogo, no me pasa nada. Luego dice que midió otra vez y dice en el 47.4 dice, me llegó el agua hasta las rodillas. ¿Usted cree que si yo tengo el agua de un río hasta las rodillas no puedo permanecer de pie? ¿Verdad que sí? Y luego dice que me llegó el agua hasta la cintura y siguió midiendo. No, este todavía está bien parado, todavía se puede mantener, todavía puede funcionar por él solo, dice el Señor. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Ya no podía caminar, ya no eran sus fuerzas. Zacarías 4:7. No es en mi fuerza, sino en las fuerzas del Santo Espíritu. Había buena profundidad para nadar, pero demasiado para atravesarlo a pie. Me preguntó, hijo de hombre, le preguntó a Ezequiel, ¿has estado observando? ¿Has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, es bellísimo. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Cuando yo empecé a nadar y dejar que la corriente me llevara donde Dios quiere que me lleve, yo empiezo a ver todo diferente, los árboles diferentes, mi familia diferente, mi esposo diferente, mis hijos diferentes, mi hombre interior diferente, porque ya como cristiano yo no estoy con el agua hasta los tobillos paradito siendo yo misma, sino que el río me lleva hacia una corriente que yo no sé, pero lo que sí yo sé es que es una corriente segura. Amén. Eso me lo reveló el Señor esta mañana. Y por eso dice la palabra, en su palabra dice, para que todo aquel que no, en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, eso está en el nacimiento de Juan 3. Por eso es que Juan 3 es muy importante. Porque Juan 3 le dice Nicodemo, Jesús a Nicodemo, ¿eres tú letrado de la ley y sabes tanto, Nicodemo, y no sabes ni siquiera qué es nacer de nuevo del agua y del Espíritu, qué es morir al hombre viejo? Pero sabía todo, él se sabía la ley. ¿Eres tú letrado y no sabes esto? Bueno, queridos hermanos, así está el mundo cristiano. Hay muchos que no saben por dónde caminar.
porque no se han soltado a la corriente de los ríos de agua viva que dice el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y ahora, si empiezo la prédica. Hay un desconocimiento, esto fue que el Señor me lo contó. Hay un desconocimiento tan grande en el mundo cristiano que yo considero que es la causa principal por la cual la iglesia a nivel mundial carece de poder. Los cristianos que desconocen el poder del Espíritu Santo y su obra son cristianos frágiles y que serán derrotados muy fácilmente. En la antigüedad se movía el Padre: yo soy el que soy, el que siempre he sido y el que siempre seré. Yo creé la eternidad para habitar en ella, dice en el Antiguo Testamento. Luego vino el Hijo, Jesús, haciendo milagros, echando fuera demonios, transformando el agua en vino. Dijo: antes que Abraham existiera, dijo Jesús, yo ya existía. Y cuando Jesús se iba a ir, les dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya. He aquí, yo enviaré al Consolador. Juan 14, del 16 al 26. Y lo pone al mismo nivel de él. Pero ¿cómo es eso, pastora? Porque eso se llama el Dios Trino, la deidad de Dios. Es el Padre que tiene sus funciones y tenemos que conocerlas, que es la voluntad perfecta del Padre. Es el Hijo que dice la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Él es el puente. Por eso es que cuando nuestro puente está quemado, hay que restaurarlo para poder pasar ese puente, porque en las bienaventuranzas de Mateo 5:8 dice, a Jesús lo vieron aquí en la tierra, pero mire que dice Mateo 5:8, que solo los de limpio corazón verán a Dios. ¿Y quién es el que nos va a llevar al camino, la verdad y la vida? Algo que está aquí dentro de nosotros, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Y dice que lo pone al mismo nivel y él se fue. Dice que ahora mismo Jesús está a la diestra del Padre. Recuerdan que Esteban, en Hechos 7 del 55 al 60, lo vio a la diestra del Padre. Recuerda cuando él dijo que veía a los ángeles bajar y subir, y que veía a Jesús a la derecha del Padre. Eso es hermoso. Saben que a Esteban lo estaban matando a piedra. Dentro de esos estaba Saulo de Tarso al lado. Y saben que en una de las Biblias que yo tengo dice que los paños y las ropas de Esteban fueron lanzadas a un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Qué le cayó ahí? ¿Recuerdan el manto de Elías? Cuando se lo dejó a Eliseo, le cayó la unción. Por eso es que tu unción puede cambiar la vida de otros. Denle un aplauso al Señor. Y luego, en el libro de Hechos 1:8, llega la tercera persona, el Espíritu del Padre. Por eso es que en la Biblia aparece el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, también porque lo tuvo Jesús. ¿Ustedes creen que quién descendió el día del que se bautizó Jesús? En 30 años no se sabe la historia de Jesús, pero el día que el Espíritu Santo descendió a Jesús, empezó su ministerio. El día que el Espíritu Santo descienda y de verdad tú lo creas que está dentro de ti, tu ministerio está listo. Amén. Y por eso es que en Lucas 4 dice: Jesús en sus propias fuerzas era Dios hombre, no podía hacer esa obra maestra que él hizo. Y dice en Lucas 4: y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a ser probado.
¿Qué quiere decir eso? Que si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, toda prueba, toda adversidad, toda circunstancia, llámese como se llame, vamos a salir en victoria en el nombre de Jesús. Yo estoy pasando una prueba y una circunstancia, pero a mí no me derrota Satanás. Yo tengo la valentía de pararme aquí y hablar con poder y autoridad, porque Nubia Useche estaría derrotada, pero yo estoy empoderada del Espíritu Santo de Dios para poder llevar a cabo el plan de Dios y la palabra. Esa es la diferencia. Amén. En Hechos 1:8 llegó la tercera persona, el Espíritu del Padre. Y lo llevó también Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos? Quédense en Jerusalén y serán investidos de poder. Y si tú no lo identificas, tú te estás perdiendo del 99,9% de lo que tienes que ser tú. Es más, yo digo que el 100%, porque tenemos que morir al hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo. Ese ya no existe. Y así es la única manera de reconocer el Evangelio de Jesucristo. Resulta, queridos hermanos, que no es alguien, es una persona real y verdadera. Por eso en Mateo 28:18 dice Jesús: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan a ser discípulos. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre predicarán. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Él dice que en su nombre, representado en el Espíritu Santo de Dios, que es el Dios Trino. Resulta que no es alguien, es una persona que está al nivel de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él echó fuera demonios, se puso las manos sobre los enfermos y lo hizo a través del poder delegado en el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora es más poderoso. Pero el Espíritu Santo vino en una dimensión diferente en este momento a la que tuvieron en el Antiguo Testamento. Donde puede estar en todo tiempo, en todo lugar, en tu vida. Al acostarte, al levantarte, al estar con tu familia, al estar a solas, al andar en tu vehículo solo, ahí está el Espíritu Santo dentro de ti como una persona que tiene una mente brillante, que tiene unas emociones controladas y que tiene la voluntad perfecta de Dios. Si hacemos lo que el Espíritu Santo nos dirige, seremos unos cristianos victoriosos. Pero si seguimos siendo nosotros mismos, la derrota es eminente. Amén. El Espíritu Santo está aquí para hacer cosas grandes contigo, querido hermano. Somos sellados por el Espíritu Santo. El libro de Hechos lo dice. Eso fue en Pentecostés. ¿Sabían que en Pentecostés empezó la iglesia? Esta iglesia empezó en Pentecostés, cuando fueron investidos por el Espíritu Santo de Dios. Las características que tiene el Espíritu Santo de Dios: tiene una voluntad, tiene una mente, tiene emociones, crea, habla, enseña, intercede. Bueno, pare de contar. ¿Ustedes creen que si fuera una paloma, que si fuera un viento, que si fuera un huracán? No, él dice que es como una paloma, pero no es que es una paloma, que no es una paloma, ni es un viento, es una persona brillante dentro de ti. Amén. El Padre es el que te escogió. Jeremías 1:5. Antes que nacieras te escogí, tus ojos vieron mis ojos, te di como profeta a las naciones. Él nos escogió. Por eso es que nuestros hijos son
administradores de nuestros hijos, pero nuestros hijos son de Dios. Él es el dueño de ellos. Es la responsabilidad de nosotros criarlos en el temor a Dios, porque son de Dios. Hacer como Ana, cuando presentó a Samuel en el templo, que lo llevó a decirle: yo sé que este hijo es tuyo y se va a llamar Samuel, pero yo lo voy a cuidar porque soy administradora de Samuel. ¿Quién fue Samuel? El gran profeta del Antiguo Testamento, el que nada más y nada menos ungió a Saúl y ungió a David. Saúl no fue obediente al Espíritu Santo, porque ahí dice, fue mudado a otro hombre, pero fue desobediente. Pero David fue ungido y llegó a ser el gran rey David. Ese era Samuel. Quiere decir que tus hijos, hay un Samuel. Amén. Si tú lo crees, en ellos hay un Samuel, si le estás enseñando el temor a Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo, Dios te coge. El Espíritu Santo imparte el ministerio en ti. El Hijo imparte el ministerio en ti, pero el Espíritu Santo te equipa y te capacita. Amén. El Espíritu Santo es el que da el poder. ¿Cuál es el secreto del poder de Dios? Cuando el poder de Dios está sobre tu vida, tú haces cosas que nadie puede imitar. ¿Qué hizo Jesús en Lucas 4:18? Pidió los folios del profeta Isaías que se los trajera cuando empezó su ministerio. Y desenrolló los folios del profeta Isaías y empezó a leerlos. El Espíritu Santo está sobre mí, porque me envió Jehová a dar buenas nuevas a los pobres. Esos no son pobres de los que no tienen plata, no, se refería a los pobres de espíritu. Amén. A dar vista a los ciegos, porque teníamos gringolas que no veíamos la dimensión de lo espiritual. A dar libertad al cautivo, vista a los ciegos, apertura al preso de la cárcel. ¿Acaso yo no me sentía en una cárcel cuando no encontraba cómo mejorar mi salud y cómo resolver los problemas de mi familia? Y dice, y habiendo acabado de leer ese rollo, lo enrolló y se puso y los miró a todos. Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Quiere decir que el reino de Dios hoy está aquí. Amén. Amén, porque estamos dando vista a los ciegos, libertad al cautivo y apertura al preso de la cárcel. ¿Ok? Por eso es que el Espíritu Santo de Dios fue el que le habló a Noé para hacer el arca. El arca que iba a salvar a su familia. Amén. Le dio la idea creativa a David para que hiciera los planos de del templo de Dios, pero le dijo, tú no vas a hacer mi templo, le dijo a David, el templo me lo irá a hacer tu hijo Salomón. Ese es el Espíritu Santo de Dios de quien yo estoy hablando estos días. El Espíritu Santo te creó, hermano. Pastora, ¿cómo me creó? En Job lo dice, el Espíritu Santo te creó. El Espíritu Santo fue el que Dios usó cuando dijo que sopló sobre las aguas, sean las aguas. Me va a decir usted, querido hermano, que va a pasar su vida en el mundo cristiano, viviendo usted mismo, haciendo lo que usted crea, lo que usted piensa, usando su mente dañada, su mente contaminada, en vez de sacar esa mente tóxica y meter la mente de Jesús a través de su palabra, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque dicen, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios, Hechos 1:8. Y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. ¿Qué es eso, querido hermano? Que tu testimonio tiene mucho valor, que tu fruto tiene mucho valor, que muchos van a decir, yo quiero ir donde va ese hermanito porque allá lo enseñan a uno.
Yo quiero tener lo que tiene esa persona, porque esa persona refleja a Jesús. Porque Pablo, cuando dijo ya no vivo yo, vive Cristo en mí, era que el gran Pablo de la Biblia ya se parecía a Jesús. Que las pisadas de Jesús sean tus pisadas, querido hermano. Pero eso solo te lo va a revelar el Espíritu Santo de Dios cuando tú en las mañanas, en las noches, en el día, las 24 horas del día, dice que el hombre espiritual discierne en el espíritu, que el hombre carnal en la carne. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo te he hablado son espíritu y son vida. Primera de Corintios 2, del 12 al 16, ¿qué dice? Que somos espirituales. Pero los carnales disciernen en la carne. Pero nosotros discernimos en el espíritu. Y que a nosotros no nos juzga nadie. Pero sí podemos juzgar las cosas de allá afuera espiritualmente, no como chismosos. Y que dice Primera de Corintios 2:16, ¿quién les instruirá? ¿Quién los enseñará? Y al final dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo.